Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estamos abrigados porque se viene lluvia, está medio heladito, así que eso. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien a toda la gente que se va conectando. Les comentamos hoy día que vamos a tener un programa muy especial con Luciano y ahí ya se conectó. Increíble la puntualidad de los hombres. Sí, así que atención ahí a toda la gente. Atención a toda la gente que se va conectando. Hola Javier, ¿cómo está ahí? Hola, hola Luciano, bien y tú, ¿cómo estás? Bien, ¿me escucháis bien? No te veo, pero tú me ves. Te veo y me veo a mí, pero tú no me ves a mí parece. Ahí sí, Maravilloso. ¿tú me ves o no? Sí, te veo, clarísimo. Te escucho un poquito bajo, eso sí, pero dame un segundo. ¿Estáis bajo? A ver, déjame ver qué pasa si me saco los audífonos, a ver si tal vez... ¿Ahora me escucháis bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, maravilloso, ya eran los audífonos. Ya, yo igual te escucho y te veo súper bien. Buenísimo. ¿Cómo estamos, Luciano? Bien, súper, aquí con un poquito de frío ya, pero bien, terminando la semana, así que bacán. Bueno, ¿Tú muy cómo estás ahí? cansado, muy Eh, cansado, muchas cosas durante la semana o no. por suerte sí, harto trabajo, así que por ese lado bien, así que no, pues un cansancio rico igual Bueno, desde la autoproductividad, ¿no? perfecto, perfecto. Les comentamos a toda la gente que se va a ir conectando y también a los que lo van a ver grabado. Hoy día nos toca hablar de los hombres, ¿sí? De las masculinidades. Eh, un tema que no se toca muchas veces, digámoslo, ¿sí? El día del Claro, papá pasa medio decolado, pero el día de la mamá hay muchas cosas. El día del hombre por ahí está más o menos escondido durante el año, pero el día de la mujer es muy, es de mucha publicidad. Entonces, les comentamos que vamos a hablar de las masculinidades. Ahí le vamos a preguntar a Luciano qué es lo que está haciendo con respecto a eso. Pero también comentarles que con el Luciano nos conocimos en diciembre del año pasado, estaba buscando la fecha, en donde nos invitaron a un podcast. El podcast se llama Lo que no dije, de unas en ese momento estudiantes, hoy día ya profesionales, trabajadores sociales del AYEP. Así que le mandamos muchos saludos y ahí nos conocimos, vimos que el tema era muy interesante, tal vez se nos haga corto el tiempo, pero bueno, vamos a intentar hablar de todos esos temas. Primero, Luciano, me gustaría que te presentaras para que la gente te conociera. sí, obvio. Bueno, yo soy Luciano Gutiérrez, soy psicólogo de profesión, así es como un poco me acerco a esta temática de las masculinidades. Creo que fue mi puerta de entrada. Eh, Muy a propósito también de ir buscando nuevos horizontes éticos, de ir buscando también nuevos horizontes políticos, ¿no? Creo que hablar de masculinidad es un tema altamente político, ¿no? Porque hablamos de relaciones de poder. Y yo creo que cuando hablamos de relaciones de poder hablamos de política. Y eso es algo que encontré al menos súper interesante que en mi estudio en el pregrado y luego en algunos diplomados que pude cursar, cautivó fuertemente mi atención, ¿no? Eh, hoy día acompaño a comunidades educativas, acompaño también a adolescentes, familias también en ámbitos más clínicos. Siempre como puerta de entrada con respecto a esta temática, ¿no? Como a la masculinidad y lo que implica en algunas ocasiones el ser hombre, ya sea hombre trans, hombre homosexual, hombre heterosis, ¿no? En una sociedad como la que vivimos actualmente. Entonces, eh, eh, creo que yo también hablo desde una posición de hombre heterosexual, heterosis, ¿sí? Entonces me parece que
que es interesante también presentarme desde ahí, ¿no? Como para poder Claro. hablar también desde esa posición, sin ánimos de hablar también como desde otras vivencias que a mí no me corresponden y no me abordan, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo contar. Soy de la quinta región, y me dedico a esto hace más o menos ya unos 8, 6, 7 años más o menos, y estudiando esto ya con mayor exhaustividad y llevándolo a la práctica, yo creo que unos 4 o 5 años más o menos. Buenísimo. Y cuando tú estabas en el pregrado, tú, no sé, pues escuchaste a alguien que habló de esto y como que eso te gustó, o al contrario dijiste así como, pucha, no hay nadie hablando de esto, tal vez un campo que yo pueda meterme por ahí, ¿cómo fue? Sí, yo recuerdo que me acuerdo que estaba en el pregrado, en época de movilizaciones, me acuerdo. Y dentro de las movilizaciones había un grupo que estaba muy implicado en la autoformación, ¿no? Ya, Contrario a lo que se piensa desde el sentido común, que en las movilizaciones eh, eh, uno deja de aprender o deja de estudiar, al menos en mi experiencia personal fue justamente todo lo contrario. ya, Un grupo de compañeros estaba incursionando en una metodología que es el teatro para las personas oprimidas, ¿ya? De Augusto Boal, ¿ya? Entonces, desde esa metodología yo me acuerdo que estos cabros un poco comenzaron a bucear un poco en el concepto de masculinidad, de desmecanizar el opresor, ¿no? Y comienzan a traer estos conceptos desde metodologías súper lúdicas también, y a mí empieza a llamarme la atención también. Fue como, a ya, ver, ¿cómo que el ser hombre es una construcción social? ¿No? Necesito un poco ahí claro, entenderlo un poco más. Y ahí con estos compañeros que eran de cursos más grandes, pude adentrarme un poco a esas concepciones, a esa bibliografía en un primer momento también, experiencias personales también en esas metodologías, que me invitaron un poco a hacer esa revisión personal que creo que es altamente necesaria también un poco en estos tiempos también, ¿no? claro, Y muy fuertemente también yo, bueno, siempre tuve muy buena relación con mis compañeras y tenía amigas también, amigues también en la universidad, y creo que ahí también había que hacer un ejercicio también de escucha, ¿no? Creo que ahí el Mayo Feminista del 2018 creo que hace también claro, un hito relevante también, que genera un poco, eh, que se abran un poco las orejas y que uno diga, wow, parece que algo nos están queriendo decir y tenemos que atender claro. un poco a esa llamada, ¿no? Y ahí un poco la pregunta es cómo me hago cargo de esto. Y es como me adentro un poco a estas concepciones y viviendo las contradicciones también, ¿no? Como que creo que es necesario también Claro, decir eso, ¿no? Como viviendo mucho claro, las contradicciones. claro, y también comentar a la gente que acá vamos a hablar y todo esto, pero son perspectivas súper personales, por lo que pude igual aprender cuando estuvimos en el podcast, y que va a depender mucho del contexto, siempre, siempre, y que le vamos a hablar desde una postura, pero usted también tiene todo el derecho de mandarnos un mensaje, decirnos eso no nos gusta o eso sí nos gusta, y estamos en democracia y la cosa funciona así. Sí, en esto no es como, a ver, por ejemplo, hemos tenido programas del cambio climático. Ya el Ya, cambio climático no se puede cuestionar mucho porque uno lo ve, pero esto es muy debatible, y ahí va una pregunta, ¿es muy debatible, Luciano, o en verdad uno puede decir, por ejemplo, eh, el ser hombre tiene como estas características, o no es tan así? te ¿Uno entiendo. podría decir que un hombre es así o no tanto? Mira, hay distintos, bueno, estudios sociológicos. Yo principalmente me tomo de Raewyn Connell, que es una escritora australiana, que se toma un poco el concepto de masculinidad y nos explica que existen tantas formas de ser hombre y de masculinidades como hombre existente, ¿no? Es Ya, decir, hay diversas formas de poder ser hombre, a pesar de que
y aquí es donde viene quizá el cuestionamiento, desde donde yo me paro, que han existido modelos hegemónicos, con lo hegemónico me refiero a que son modelos altamente valorados respecto a características que un hombre debería tener, ¿no? Ya, Y creo que ahí es donde podemos entrar un poco a discutir, ¿no? Si bien hay planteamientos con los cuales yo en lo personal no estoy de acuerdo, que explican la masculinidad desde ciertos esencialismos y ciertos biologicismos, ¿no? Como el hombre naturalmente fuerte, el hombre es ya, naturalmente más racional, ¿no? Yo al menos me posiciono eh, desde pensar que la masculinidad es una construcción histórica y social, ¿no? claro. Más que un esencialismo, más que hablar de hombres por naturaleza, creo que hablamos de hombres construidos socialmente a propósito de distintos fines, ¿no? Que comúnmente son fines económicos, fines Claro. bélicos también, ¿no? Entonces, creo que es bueno también como ir entendiendo eso. Hay debates hoy día, claramente, creo que hay posiciones también que plantean masculinidades más esenciales, insisto, eh, pero creo que la cosa va por ahí, ¿no? Como plantearnos también que existen diversas formas de poder ser hombre. Claro, y en estas cosas en estos aspectos que tú dices que, por ejemplo, antes existían modelos, yo ahí lo ponía en una historia, así como para hacer la previa, en esto de que, por ejemplo, los hombres no pueden hacer las cosas en la casa, o la mujer debería encargarse de eso, el hombre no, o que los hombres no lloren y todo eso, te hace como sentido, o más que sentido, te hace como ruido algunas, como para poder definitivamente ya irlas como derribando, o como para ir conversando sobre eso. ¿Tienes como alguna en mente como que es importante que acá quede un registro y la gente después lo ve y diga, ah, esto no está bien, ¿sí? Yo partiría con esa, la que publicaste tú hoy día, que es la de los hombres no lloran, que a mí Ya, me hace mucho ruido, porque yo creo que para poder mirarlo, a mí es súper importante, Javier, que cuando hablamos de masculinidad tenemos que hablar también de este concepto instalado en la historia, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. En sociedades más antiguas, ¿no? El llorar no siempre fue incompatible con ser hombre, ¿ya? ah, No sé, a textos clásicos como la Ilíada, por ejemplo, ¿ya? Donde ya, guerreros como Aquiles, por ejemplo, en algún momento, llora públicamente. Entonces, el llanto masculino no estaba prohibido. Lo que importaba ahí en ese caso era el honor, más no la represión emocional, ¿ya? ya, Entonces, el giro o cuando comienza a tomar más fuerza esto de los hombres no lloran es en la consolidación de la modernidad occidental, ¿no? Donde se valora el autocontrol, donde se toma más valor a la racionalidad, ¿no? A la disciplina, ¿ya? ya, El otro día leía que en la modernidad occidental también toman más fuerza valores asociados al estoicismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Donde los hombres tenían que ser serviles al ejército, a la fábrica, a la burocracia, ¿no? claro. Entonces, ahí justamente es la represión emocional lo que te permite ser funcional a un modelo que en ese momento era el modelo capitalista, ¿no? Entonces, creo que es bueno pensarlo también ahí históricamente, ¿sí? Luego, yo creo que ya podríamos hablar siglo XIX, siglo XX, ¿no? Existe esta concepción ya de masculinidad más disciplinada, ¿no? Donde se necesitan hombres funcionales para la guerra, hombres funcionales Ya. para el trabajo duro, hombres que provean económicamente, ¿no? Hay que pensar que en el siglo XIX y en el siglo XX se comienzan a formar los estados-nación, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que el concepto de masculinidad siempre es servir al orden imperante, ¿sí? Claro, No es igual es casual. raro, porque antes también las guerras,
la Edad Media y todo eso, me imagino yo que la mayoría eran hombres los que iban a la guerra, eh, y el mismo fenómeno ocurre años después, pero se le da mucha más importancia, por lo que tú me dices, como a esta masculinidad como de guerra ahora, en la actualidad, más que en la antigüedad, ¿o no? Es como que antes era normal ir a la O sea, guerra y ahora es como valorado, ¿no? Una cosa así. igual tenéis que pensar que en los 1800 y los 1900 hay un montón de guerras Claro, civiles, las primeras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces hablamos que siglo XIX, mitad del siglo XX, hablamos de masculinidades eh, asociadas a eso, a la guerra. Tenéis que pensar que viene también la revolución industrial, entonces tienen que ser hombres serviles a la fábrica, ¿no? claro. Que provean económicamente a sus familias. Entonces ahí el llorar se asocia a una debilidad o a una falta de control. Creo que tenéis que pensar que, Claro. a ver, que durante todos los siglos hay valores que van tomando mayores relevancia, ¿no? Entonces, en ese Ya. sentido, en siglo XIX, siglo XX, los valores que comienzan a tomar mayor relevancia tienen que ver con eso, con el autocontrol, ¿no? Eh, eh, que es una forma también de gobernar los cuerpos y las emociones. Por ejemplo, Foucault, que para mí ha sido un referente también cuando hablamos de poder, él habla de que el poder no solo opera prohibiendo, ¿no? Sino que produciendo sujetos que se autocontrolan. Entonces, qué importante es un hombre que sepa autocontrolarse, que no Claro. llore cuando tiene que llorar. ¿Cachai? No, no sé si me Pero a la explico. vez, pero a la vez no sé si te pasa, pero tal vez un hombre enojado y que se desespera no es tan mal visto, porque es como, bueno, es como el hombre, no sé, como que es mucho más normalizada la violencia, no sé cómo decirlo, pero el enojo del hombre, Sí. ¿sí? Mm. De ahí no está el autocontrol, pues como raro, como que uno dice, ya, el autocontrol es bueno, es lo esperado, pero para alguna cosa, Sí, po. ¿sí? Yo igual lo he pensado y pienso que las emociones también han sido un mecanismo de control, po, y opera para los dos lados. Por ejemplo, voy a ser súper binario, como pido disculpas si hay otros cuerpos que vayan a escuchar un poco este contenido, pero voy a ser bien binario. Eh, eh, claro, los hombres teníamos permitidas ciertas emociones, ¿no? La rabia, por ejemplo, la Claro. alegría, ¿para qué decir? ¿No? Eh, Ujú. y se nos prohibían ciertas otras emociones, como el miedo, como la tristeza, ¿no? Claro. Y a las mujeres les pasaba todo lo contrario, ¿no? Una mujer podía estar triste, las mujeres lloran, ¿no? Son altamente emocionales, nos enseñaron en la modernidad. Claro. Eh, las mujeres pueden sentir miedo porque hay un hombre que las protege, ¿no? Eh, y no estoy diciendo que esté de acuerdo con estas narrativas, no son narrativas que No, operaron no, lo estamos explicando, sí. incuestionables, ¿no? Y, claro, ¿y qué pasaba cuando una mujer se enojaba? Era acusada de histérica, ¿no? Que fueron los Claro. primeros estudios del psicoanálisis en los primeros años entre los 1800 y 1900, ¿no? Donde se patologiza la rabia y el enojo de la mujer, ¿no? Wow. Entonces creo que es bueno pensar también cómo las emociones han sido un mecanismo para poder gobernar a los propios cuerpos, ¿no? Y disciplinarlos, serviles a un sistema económico y político, ¿sí? Claro, y lo complejo no es, porque uno podría decir, alguien está dominando esto, pero es como tan etéreo que no es como que tú digas, eh, alguien está dominando, o sí es como, porque claro, cuando hablamos que un sistema está dominando, no sé, uno podría decir, no sé, en la antigüedad hay un rey que domina, bueno, hay otro rey que lucha contra él y lo derriba, pero cuando es un sistema, es como difícil atacarlo, ¿no? Sí, po, súper difícil y sobre todo hoy día donde quizás, claro, yo pienso en los 1900, quizás a principios de los 2000, donde podíamos hablar de estados súper robustos, donde sí
el poder ejecutivo tenía mayor poder, ¿no? No quiero decir que hoy día no lo tenga, ¿sí? De hecho, creo que las grandes narrativas respecto a la masculinidad y al género en general se reproducen mediante los mecanismos del Estado, ¿no? Ya. Eh, Más que los medios de comunicación, más que no, 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 otra. no, y estoy totalmente de acuerdo ahí contigo. Yo creo que los medios de Ya, comunicación también van reproduciendo un montón de cuestiones. ya, ¿Sí? Se proponen modelos de hombres, modelos de claro. familia, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un aparataje hoy día que va reproduciendo este tipo de narrativa. Entonces ya no sirve con matar al rey. Claro, pues claro, es complejo, es complejo. Mira, Valesca nos hace una pregunta, nos dice, me parece que hay cuestiones que no deberíamos traspasar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, esas contradicciones, lo que estamos hablando nosotros, de que el hombre se autocontrola, es bueno, pero cuando se enoja y tiene rabia y no hay autocontrol, también es bueno, ¿sí? Es normal, ¿sí? Entonces es como raro. ¿Qué aspectos crees tú que tal vez deberíamos, vamos a hacer un ejercicio así medio utópico, pero deberíamos cortar y decir, mira, ¿sabes qué? Ojalá que esto no se siga perpetuando por otras generaciones. Chuta, chuta, yo creo que es el principio de que los hombres creemos que podemos violentar a otros cuerpos solo por ser hombres. Ya, Eh, de hecho, yo creo que ese es la gran fuente de esto, ¿no? Yo tengo compañeras que me conversan y me dicen es que lo urgente es que dejen de matarnos, ¿no? sí, Eh, sí, eh, entonces yo creo que si tú me preguntáis cuál sería el principio rector, yo creo que es justamente eso, que dejemos de pensar que por solo ser hombre podemos violentar o podemos quitarle la vida a otro cuerpo, ¿no? Como claro. yo lo pienso desde ahí un poco, bien radicalmente. No, no, está bien, está súper bien. Y Luciano, ¿y cuándo tú crees que el hombre, hablamos en general, sí, eh, como que dice, yo tengo como la potestad o el poder de matar a otra persona, ¿sí? ¿Cuándo crees como que viene ese momento? Yo pienso primero claro, igual el concepto de masculinidad y el orden social del género en general, igual está circunscrito en un mapa de relaciones que es el patriarcado, ¿no? Que, Claro, que el cuerpo masculino, o que los hombres somos como estamos por sobre otros tipos de cuerpos. claro, ¿Cachai? Y incluso entre los hombres también existe otras escalas de valoraciones. Por decir, un hombre sudaca como nosotros es claro, mucho menos valorado que un hombre gringo, rubio, millonario, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que pensar que el concepto de masculinidad y de género está circunscrito en un modelo que es el patriarcado. ¿Cachai? claro, Entonces eso instala narrativas respecto a cómo deberíamos comportarnos y a cómo deberíamos relacionarnos, ¿ya? Entonces, desde ahí yo creo que es necesario mirar cómo es que van operando un poco estas relaciones de poder, ¿no? Se me olvidó ya. la pregunta, Javier, me fui por las ramas. No sé si me podía acordar un poco lo que me No, habías no, no, preguntado. no, está bien. Es que claro, si el problema era que nosotros, como hombres, nos ubicamos como el poder de matar a otra persona, ¿sí? Ah, Independientemente si sea otra mujer o otro hombre, como que cuando empieza, porque uno dice, bueno, si empieza acá, si empieza, no sé, por ejemplo, en la adultez, de cuando uno acuerdo. empieza a ganar dinero, por ejemplo, y uno dice, con dinero puedo hacer lo que quiero, claro, ahí tenemos que entrar como a picar. O tal vez empieza más chico, cuando de repente, no sé, pues en el colegio te dicen, no sé, usted hombre vaya a jugar a la pelota y las mujeres se quedan haciendo tareas. Y es como, ¿pero por qué pasa eso? ¿Sí? No sé si te pasa alguna vez. Hay un, hay un teórico que es Alan Jenkins, si no me equivoco, si me equivoco lo voy a corregir después, es una fe de rata, que él habla de un concepto que es el de reclutamiento, ¿ya? Ya,
eh, puedo estar equivocándome, no sé si es Alan Jenkins, ya puedo estar equivocándome, pero existe este concepto que se acuña que es el de reclutamiento. ¿Ya? Entonces lo que se plantea es que el patriarcado opera reclutando a hombres, pero ¿quiénes son los que justamente reclutamos a esos otros hombres? Somos otros hombres, ¿no? Y ese Ya, reclutamiento ocurre comúnmente en la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, nosotros nacemos y por ser cuerpos con pene nos ponen nombres masculinos, ¿no? Y ese hombre, y ese nombre viene con un guión, ¿no? Un guión de cómo tú tenés que comportarte, te claro. ponen un es azul, Ujú, ¿no? Te visten de una determinada forma, te tratan de una ujú, determinada forma también, ¿no? Entonces, eso va instalando ciertas diferencias con respecto a otros cuerpos, ¿ya? Y va generando una escala de valoración también. ¿Sí? Es decir, ya, se valoran ciertas habilidades y ciertas características por sobre otras, ¿ya? Y en esa construcción de habilidades y en esa construcción de valores es que se comienzan a instalar estas nociones más violentas también y estas nociones de querer borrar o barrar, ¿sí? Eh, eh, otras formas de ser persona o de ser humano. ¿Sí? Tenemos que pensar que la masculinidad se construye en oposición a otras categorías, ¿sí? Yo soy hombre porque no soy mujer, ¿sí? Yo soy claro. fuerte porque no soy débil, yo soy valiente porque no soy miedoso, ¿sí? Claro, Entonces, ¿qué pasa con esas otras características que quedan fuera? Son castigadas, ¿sí? claro, es menos hombro, ¿no? En esta escala de valoración, ¿o no? Exacto. ¿Son menos hombres o no son hombres? Claro, ¿Cachai? Y ahí se empieza a instalar un rechazo claro. hacia esas otras formas de ser persona. Y cuando se empieza a instalar ese rechazo, eh, el, el- el- el castigo hacia otros hombres o el castigo hacia otros cuerpos también se empieza a configurar desde muy pequeño, ¿no? Desde Claro. muy pequeño yo creo que se empiezan a configurar esos castigos a aquellos valores que quedan fuera de la masculinidad. Sí, no sé si me explico. Sí, 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 no, no, está súper claro, es súper gráfico porque, no sé, me ponía a pensar, por ejemplo, en uno mismo, en los amigos del colegio, por ejemplo. Cuando uno estaba jugando y todo eso, por decirte algo, el que jugaba bien en la pelota era más hombre, pero el que no tenía habilidades para el fútbol, claro, pues en esta escala de valor, uno dice, ah, entonces es medio gay, es como mujercita, que esté como en contraposición, y uno empieza a hacer así como inconscientemente, nadie lo pensó a los 7 años, en séptimo nadie se cuestionó eso, pero uno entre las tallas y todas esas cosas empieza como a hacer esta división y es súper gráfico. O sea, no sé si recuerdas tú como alguna experiencia o algo así, pero yo me acuerdo mucho con el fútbol, por ejemplo, o de repente el desordenado. Ah, el desordenado de la clase, el que no hace las tareas, pero le va bien, es mejor, pero el que estudia es como, no, no es tan hombre parece, no es como tan, no, no es como tan, no sé, no es tan hombre, una cuestión así, entonces, es como raro, raro, ¿no? Mm, mm. Sí, pues es que también tenéis que pensar que esta cuestión de las valoraciones o las validaciones respecto al ser hombre y a la masculinidad se sitúan en distintos contextos y se valora según también tu posición social. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, en un liceo público, la Claro, masculinidad valorada es muy distinta a la de una escuela particular, por ejemplo. claro, ¿Cachai? Lo mismo que la masculinidad quizás que se valoraba en Chile en los años 90 era, no sé si diametralmente distinta, pero sí distinta a la que se valoraba en Europa, por ejemplo, en Europa del Este o en la Europa Occidental o en Norteamérica, ¿no? claro. Entonces igual hay pequeñas diferencias como bien finas que está bueno ahí como mirarlas también más de cerca, ¿no? Como
cómo la masculinidad latinoamericana también es distinta a la norteamericana, ¿cachai? Y son valores que también son distintos y van ocupando distintos espacios. Por eso yo te decía que hay tantas masculinidades como formas de ser hombres posibles también. Claro. Sí, no, no, súper, súper claro. Eh, claro, por ejemplo, y por ejemplo, el Chile de, no sé, hace 10 años atrás, en un colegio estatal, y hoy día en un colegio estatal, ¿habrá variado mucho o tú crees que más o menos sigue como la misma línea? Porque tampoco ha cambiado tanto Chile, o sí, no sé si te parece, pero como que no, no es que Hubo haya una habido una vuelta pro, revolución y todos somos distintos, como que ha parecido más o menos igual, ¿o no? Hubo una vuelta progre, yo creo, que ahí hay un fenómeno político interesante en Chile que se da entre el 2018 y antes del último plebiscito, que hay Ya, una sí. vuelta progre, ¿no? Claro, fue como así y después volvimos a lo que estaba, ¿no? Pero luego, sí, como que volvimos a los antiguos modelos y yo creo que ahí es también una crítica a las clases más políticas y a las clases intelectuales más progres también, que yo creo que se instala como una concepción de nueva masculinidad muy urbana, muy Hoy en ciudadina, día, muy universitaria también, y te olvidáis de un ya, montón de otras masculinidades, como las campesinas, las claro. masculinidades que están fuera del conurbano también. Entonces esta cuestión igual genera una lejanía y una distancia eh, que permitió también este retroceso, no sé, no quiero hablar de retroceso, pero de esta vuelta de estos antiguos valores, ¿no? Es decir, Claro. piensa que hoy día también tenemos un presidente que se casa con valores altamente heterosexuales también, po, ¿no? Claro. Como hombre, mujer, después del matrimonio, ¿no? Claro, Entonces, pero es curioso porque, por ejemplo, no sé, uno mira al vecindario, sí, a Milei, así como rockero, así, o Donald Trump, que hace sus locuras, o el mismo Bolsonaro, ¿te acuerdas que en un momento dijo así como, no, una gripiña, ¿cachai? Cuando fue el tema de la pandemia. Y todos más o menos locos, así que uno diría, bueno, si nos están diciendo que este es el tipo de hombre loco, ok. No, no es que esté de acuerdo o no, pero es para explicarlo, ok. Ese es el tipo de hombre. Y llega una persona más o menos rubia y que su mayor revolución es decir, no, el otro no usaba corbata, yo uso corbata. Y es como que tú decís, pero si estamos, el hombre era como el desordenado, el haciendo locura, y en Chile nuestra revolución es como un tipo totalmente ordenado, entonces como que en un momento empezamos a entender la cosa y se nos cambia, no sé si te pasa eso. sí, todo el rato. Todo el rato. Y es que yo creo que es una disputa constante también, pues finalmente tienes que pensar que esto es un trabajo colectivo. eh, y cuando es colectivo implica a todo, a todas y a todes, ¿no? Y creo Claro. que es necesario pensarlo así también. Claro, porque si tú dijeras, no sé, pues un hombre, no sé, pues besa a su señora bien y todo eso, y este tipo no, ni siquiera besa a la señora bien. ¿Te acuerdas que cuando estaba en el discurso, entonces uno dice, pero qué raro, sí, o sea, desde mi ignorancia, un heterosis, como le gusta a la mujer, debería besar bien, pues, ¿no? Es como la lógica. Pero ni siquiera hace eso, entonces tú decís, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo? No sé, Pueden como que darse el cuesta lujo, entender. pueden darse el lujo de no representar la masculinidad hegemónica y abusar de su poder, que pueden, Claro. que Y tienen esa potestad también, ¿no? como que no está en esta escala de valoración, como que dice, no, yo puedo bajar, pero igual sigo siendo hombre, no sé si me entiendes. No Claro, sé si es claro. como raro, es raro entenderlo porque uno dice ya, hay una escala de valoración, si no hace esto, es poco hombre, entendiendo tal vez cómo funciona esto. Pero el tipo hace cosas eh, fuera de lo normal y sigue siendo hombre, ¿me entiendes? Pero Entonces, nada se escapa mucho de las normas ya, heterosexuales tampoco, ya. ¿cachai?
claro, o O sea, sea, no deja a la señora bien, o por ejemplo hace como esta junta del almuerzo que tuvo, y tú claro. decís, ¡oye, qué desordenado! Pero ¿qué es lo que sirvió? Sirvió así como un cana, costó mucha plata y todo eso, pero tampoco era como un completo ni cosas así, eran como todo menú súper caro, entonces tú decís, ¡oye, qué revolucionario! ¿Sí? No sé, es muy raro todo. No sé si te pasa eso, que en un momento es como muy, como que como que cuesta entender la idea de hombre, pero tal vez porque no hay un solo tipo de hombre, pues no es por eso, no porque También es yo creo dinámico. que los presidentes dejaron de ser referentes de masculinidad igual. Hoy día yo creo Ya, que los referentes, eh, desde creo que Bachelet en adelante, no, en general yo creo que hoy día los referentes masculinos tienen que ver como con el mundo más de las redes sociales, con el claro, mundo más deportivo, con los medios de comunicación, ¿cachai? Yo no sé si hoy día un presidente es un referente de masculinidad. ya, ¿Construye narrativas? Sí, construye narrativas, sí, como creo que instala formas de ser hombre. Hoy día, pese a lo que tú mencionás, que te entiendo, como de un presidente más desordenadillo, que hace como comiditas ahí, pero sigue siendo un hombre heterosexual, sumamente claro. católico, con 17 hijos, ¿cachai? Que defiende los valores tradicionales de la iglesia. Entonces, tampoco es que se salgan mucho del margen de un hombre heterosexual, ¿cachai? Claro, pero Eh, el tener 7 hijos no es normal, ¿o no? Entonces, igual es como que tú dirías, en bueno, se ciertas sale la cúpulas norma. no, po. Hay en otras cúpulas donde sí es un poquito más común y aceptado que Ya, claro, tengan 7 hijos, sobre todo si tenéis los medios para poder ahí como darles de claro, comer a los 7. claro. Mira, no hacen una pregunta, Luciano, nos dice, Valesca adelante no hacía, nos fuimos por la rama, ¿sí? No importa, estamos en vivo y en directo, da lo mismo. Valesca nos dice, ¿cómo las mujeres podríamos enfrentar en este contexto? De alguna manera también hay mujeres que perpetúan estas perspectivas. ¿Hay mujeres que perpetúan el patriarcado, no, Luciano? O sea, yo creo que sí, porque vivimos todos esta red de relaciones, entonces pensar que una mujer por ser mujer no la perpetúa, sería inocente de nuestra parte, obvio, si son parte del mismo entramado también, ¿no? Claro. ¿Qué podrían hacer? Y no sé, yo no sé si me atrevo como a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. Yo hablo Claro, desde mi porque sería caer vereda, en lo mismo. yo hablo desde mi vereda y creo que lo que puedo hacer un poco es, tampoco ni siquiera sugerir, es mencionar un poco lo que yo hago siendo hombre, para poder buscar formas de transformar un poquito la cuestión, ¿no? Entonces, Claro. ahí me es difícil un poco responder a esa pregunta, no sé si estoy capacitado a propósito de mi posición social, por decirle a una Claro, mujer lo que tiene que hacer. ¿No? Yo creo que claro. hay otras plataformas y otras referentes que ahí podrían ayudar a la amiga a buscar un poco esa Ta- respuesta. Tal vez, tal vez entrar en diálogo con otras mujeres y como entre ellas decidir qué tienen que hacer. Sí, todo el rato, agruparse. Yo sé que hay colectivos de mujeres ahí como bien activas. Entonces yo creo que eso, sin ganas de decirle lo que tiene que hacer, pues yo Claro. tampoco lo tengo muy claro. Entonces, Oye, Luciano, hay una pregunta, así como bien de términos, que de repente se confunde un poquito. Cuando hablamos de la feminista, ¿sí? Eh, cuando hablamos del machismo, de todo esto, hay un término, porque claro, me imagino que el concepto de feminismo es la lucha para que las mujeres se les equipare con los hombres, ¿o no? Eso es como lo que tengo entendido, ¿no? ¿O no tanto? lo que pasa es que no voy a hacer una clase de feminismo, ni mucho menos, pero tenéis que Bueno, pero pensar que aclarar el concepto, por eso, aclarar el concepto. sí, pues, existen muchos feminismos.
Ah, no que el ya, feminismo. Pero ya, como yo entiendo el feminismo, yo creo que es un movimiento que hoy día no necesariamente representa solo mujeres, también creo que claro. representa movimientos de personas, cuerpos, disidencias, ¿no? Personas que deciden del orden social de género tradicional, eh, buscando que más que se equiparen ciertas cosas, que haya una suerte de equidad a propósito de las diferencias históricas que han habido como entre hombres y otros cuerpos, ¿no? Entonces Claro. creo que primero se instala como una crítica a un orden imperante respecto al hombre por sobre otros cuerpos y propone también otros modelos de funcionamiento sociales, económicos, ¿sí? El feminismo, los feminismos, uno de los feminismos tienen escritos respecto también a críticas al capitalismo. Claro. Creo que hay un montón, un universo de cuestiones bien interesantes ahí que está bueno como explorarlas respecto a los feminismos, ¿sí? Pero yo creo que tú estás en el clavo, ¿no? Lo que se busca un poco es una equidad entre hombres y otros cuerpos, pero también un reconocimiento de que históricamente hemos hecho mucho daño también, ¿no? Claro, claro. Y a eso mismo iba, para aclarar los conceptos, existe como una lucha de hombres como para poder, en este caso no sería equiparar, porque en esta lógica el hombre ha tenido más privilegio, entonces la mujer tiene que llegar a equiparar, pero como de hombres luchando por los derechos, por ejemplo, eh, o porque se cambien estas formas de pensar, de que el hombre no tiene que llorar y todas esas cosas. ¿Tú has escuchado como algún movimiento relacionado a eso o no mucho? Como hombres que quieran como reproducir como el orden patriarcal, decís tú. Claro, así como, porque las mujeres, voy a colocarlo así como bien, bien estructurado, como las mujeres eh, se organizan a través del feminismo para combatir el patriarcado, ¿sí? Sí. Así como, eh, a ver, como muy sintético, ¿sí? El hombre se organiza a través de un movimiento para enfrentar el patriarcado o algún otro sistema, Mm, sí, te entiendo. Bueno, hay movimientos, hay espacios de hombres que ya se están cuestionando la masculinidad, ya, cuestionando los modelos tradicionales de ser hombre también. Creo que hay un montón de células que hoy día están construyendo espacios colectivos para generar transformaciones respecto a lo que significa ser hombre, ¿no? Masculinidades menos violentas, claro, eh, masculinidades que estén un poco atentas también a las relaciones de poder que se instalan en el día a día. Entonces, claro. hay movimiento, al menos en Chile, en Santiago, Valparaíso. eh, Creo Pero no tiene como un nombre, ¿o sí? ahí no lo sé, ahí no lo sé. Ya. Yo por lo menos he participado bien marginalmente de eso, creo que es una tarea para mí como empezar a asociarme con otros hombres, ahí pienso en estos chicos que nos acompañaron en el taller de lo que no dije, que a todo esto va a salir Mm, un tercer capítulo ahí para que estén atentos, vamos, vamos. donde no sé si te acordáis del Javier Osorio, Sí, del Antonio, que no sé sí, si tú sí. conoces, que ellos sí han participado de colectivos, sí han participado de grupos de hombres, ya sea del mundo académico o del mundo más activista, que están haciendo cosas, que se están cuestionando cuestiones. Está el colectivo Pelota al Piso también, que yo sé que es de Santiago, que son hombres futboleros que se cuestionan también los modelos tradicionales Buena. de hombre y creo que está interesante. Tienen Instagram igual para que lo sapen porque creo que Eso está súper mismo, interesante como el pelota al piso. trabajo. Sí, y proponen Está trabajos muy bien interesantes también respecto a estas críticas y a estas posibles transformaciones también. perfecto, perfecto. Delante estábamos hablando del tema de dónde venía como la figura de este hombre, de esta idea de hombre, ¿sí? Y hablamos de las redes sociales y todo esto. Claro. Eh,
¿A ti qué te pasa cuando ves como este tipo de hombre exitoso y todo eso? eh, Colocas denunciar, colocas, les dejas algún comentario o tu lucha también es como más de poder trabajar con las generaciones más jóvenes y tal vez decirle a ellos que esto no es siempre, ¿sí? ¿Cómo tú te manejas como con este tipo de personas o estos tipos de perfiles que hay de hombres tan exitosos? Mm. O sea, qué bacán que sean exitosos, ¿no? Como que Claro, qué bacán, exitoso, qué bacán que tengan esa posibilidad o heredaron esa posición, ¿no? Como de claro. éxito. Eh, Estar en un yo creo, yate no sería malo, ¿sí? claro, a mí mi algoritmo en algún momento como que me llevó a ese tipo de hecho me acuerdo mucho del Javier Osorio, que ojalá vea esto en algún momento porque él está estudiando un concepto que es el de la manósfera, ya que son estos hombres Ya, que se levantan a las 5 de la mañana, o sea, nada en contra de eso, ¿no? El tema es cuando como que, como que lo instalo como la única forma posible, claro. ¿no? De tener éxito. Como que eso es lo mejor. Exacto, me levanto a las 5 de la mañana, medito, hago ejercicio, y en algún momento mi algoritmo empezó a llenarme de este tipo de hombres, ¿cachai? Que, Claro, claro, quizás a ellos les funcionó esa forma, pero eso no quiere decir que a todo el mundo les va a funcionar esa forma de poder claro, llegar como al éxito económico también, po, ¿no? Y estos claro, tipos te venden una performance, po, porque no es solo el éxito económico, po, hombre, como llenos de mujeres, ¿no? claro. Con autos, lujos, mucho músculo, ¿no? Como mucha... eh, 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 como muy se me olvidó la palabra, como mucho de todo, ¿no? Como muy ostentoso, Abundancia, muy abundante, mucha abundancia, mucho mm, ostentar lo que tenís, claro, ¿no? Lo material. Entonces, claro, existen un montón de sujetos así en redes sociales y creo que ellos instalan, no podemos obviar que instalan una forma de ser hombre también y que lo persiguen claro, los muchachos, ¿no? Que lo persiguen los adolescentes, que lo persiguen los niños, o que por lo menos dialogan con ese tipo de perfiles también, ¿no? Yo no creo que existan, Javier, formas correctas o incorrectas de ser ya, hombre. Sí, yo creo que no me hace mucho sentido pensar que hay masculinidades más correctas que otras. ¿Sí? ya, Yo lo que sí creo que hay masculinidades más conscientes respecto a las relaciones de poder que instalan con sus cercanos. Yo creo que eso para mí es mayormente importante, ¿no? claro. Entonces lo pienso un poco desde ahí. Y ahí yo creo que me voy a tomar un poco de tu pregunta, pero yo creo que el principal agente socializador y por ende también transformador es la escuela. Sí, yo creo que en la escuela hay un gran trabajo respecto a los referentes masculinos, a cómo estructuramos el orden social del género, ¿no? Entonces creo que allí es necesario un poco mirar esos elementos más de cerca y mirar también la escuela como un ente más transformador también. Claro. ¿Cachai? Que no necesariamente se oponga a este tipo de hombres que son musculosos y que tienen Lamborghini, Claro, ¿no? claro, Pero sí, de otra pero forma. claro, Esa no. pero que esté consciente de lo que se trata eso. Exacto, exacto. Perfecto. Nos pregunta Valesca, y ahí aprovechamos de también agradecer a nuestra amiga Eve Aravena que nos empezó a seguir. Vamos a pasar el dato que no lo hemos hecho, ya llevamos 3/4 del programa, que estamos conversando con Luciano, así que lo pueden seguir en redes sociales. Obviamente ahí si quieren hablar sobre masculinidad es súper bien. Eh, y también me pueden apoyar a mí en el Geronto Javier. Vamos a tener programas relacionados a las personas mayores. Y, eh,
Y te quería hacer una pregunta antes de Valesca, porque o va más o menos lo mismo. Que muchas veces, por ejemplo, uno hace una actividad para personas mayores y llegan más mujeres, ¿sí? Siempre, siempre. Me pasó en Concón que hicimos un taller, ¿Ya? 20 mujeres, 25 y dos hombres. Y Sí, cuando llegaron, hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que llegó, le dije yo, porque pucha, de repente faltan que lleguen los hombres, que participan más y como que los motivé harto. ¿Por qué crees tú, Luciano, que en la medida que uno envejece, el hombre como que no todos, pero como una generalidad, pero como que los hombres mayores como que se van para adentro? Es como que, me quedo en mi casa nomás, no quiero molestar a nadie, no. Versus la mujer, que a veces dice, oye, ahora tengo tiempo para salir, ahora que él está en la casa, yo ahora salgo, ¿sí? ¿Por qué crees que pasa esto? sí, yo creo que es medio multicausal. Ya, Ya, el otro día lo pensaba también un poco a propósito del programa, como yo decía como, pucha, yo no trabajo mucho con tercera edad, con adulto mayor, ¿sí? lo estoy diciendo bien, ¿sí? No estoy- Se te fue el audio, se te fue el audio. Ah, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces yo pensaba un poco cómo opera esta cuestión de la masculinidad en la vejez, po, ¿cachai? Y yo pensaba como, primero tenéis que pensar qué significa ser hombre para el sentido común. Está súper asociado primero al ser productivo, Claro. segundo a la potencia sexual, eh, y, y- bueno, creo que esos dos principios son los que mayormente operan. Y obviamente cuando tú vas cumpliendo ciertos años, pienso por ejemplo en fenómenos súper normales como la andropausia, por Sí, ejemplo, en la misma jubilación, como todo eso que te validó en algún momento, hoy día ya no estamos. claro, Entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Cachai? claro, Como perdí mi potencia sexual, no estoy trabajando, ¿soy hombre? Como, claro, ¿o qué tipo de hombre soy también? ¿No? Entonces, no creo que eso sea lo que encierre a la gran mayoría de los hombres, porque yo creo que los hombres de por sí no participan. ¿No? El otro día conversaba con un profesor que tengo hoy día de una metodología que estoy estudiando, y él me decía como, pucha, qué injusto es que la reunión de apoderados se siga llamando reunión de apoderados y van puras apoderadas, ¿no? claro, claro. Entonces, yo creo que desde siempre los hombres hemos participado en espacios que están asociados principalmente al fútbol, por ejemplo. Creo que el club deportivo por lo general se lleva el mayor grado de participación de los hombres, eh, eh, y hay muchas otras instancias en las que no participamos, no nos movemos. Entonces, creo que hay una cuestión ahí que viene construida desde la juventud también, y que yo Claro. creo que se agudiza en la vejez cuando empezáis a perder este tipo de facultades o de cuestiones que en algún momento te validaron socialmente, ¿cachai? No sé si, Claro. pero es mi hipótesis, muy Sí, sí, desde mí, ¿no? Como desde lo que he podido pensar un poco. está bien, está súper bien, está súper bien. En algún momento me acuerdo que una persona me dijo, pucha, si el hombre está trabajando durante mucho tiempo, si en un trabajo formal, eh, 44 horas a la semana, en la oficina, supongamos, trabaja, perdón, sale de la casa, trabaja, llega a la casa, duerme, al otro día trabaja y así sucesivamente, durante, Claro. no sé, 30 años, 40 años. Después, cuando uno llega a los 65, la persona ya no quiere saber más de la gente, ¿sí? Porque decía, he estado compartiendo con cada persona, y digo, ya, claro, pero eso puede durar, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, un año, pero que te aísles de la gente teniendo 65 y pensar que uno vive hasta los 80, igual es bien complejo, ¿sí? Me Porque imagino. te vas quedando solo. Sí, pues te vaya aislando finalmente, po. Pero también yo creo que no es o sea, yo creo que igual es un devenir social también, po. Yo creo que Sí, igual hay una cuestión que
que nos va aislando y nos va atomizando. No, yo creo que en medida en que uno va cumpliendo años, tenéis que pensar que el espíritu de los tiempos son puros proyectos individuales, ¿no? El sueño americano es un proyecto súper Claro, individual, claro. ¿cachai? Entonces yo creo que igual voy a ocupar un concepto que se ocupaba antes, pero yo creo que hoy día da mucho, me hace mucho sentido, que es como la fragmentación del tejido social. Entonces, cuando hay una Mm, fragmentación tal, obviamente vaya a llegar a un momento en donde vaya a perder todo tipo de vínculos, vaya a perder las ganas de querer vincularte, sobre todo hoy día donde las mayores interacciones se dan a través de redes sociales, virtuales, claro, ¿no? claro. Entonces igual estamos construyendo generaciones aisladas, ¿no? Claro, como que cada uno está como en su... No sé si viste eso, los Oculus en algún momento, que eran como estos lentes Sí, virtuales. sí, Claro, es como esta serie de Black Mirror, así como todos en sus casas con esto y claro. compartiendo como un mundo, un metaverso que se llamaba, pero qué bueno que no resultó el metaverso, qué bueno, porque eso permite que podamos todavía contactarnos. Eh, Se nos va acabando el tiempo. Valesca nos preguntó algo muy similar acerca de esto, así que ahí lo respondimos. Pero me gustaría que le puedes dejar un mensaje, Luciano, a la Ya. gente, como tú dices, de todos los cuerpos, ¿sí? Para que, para dejar un mensajito, una enseñanza, algo que quieras compartirnos. Y difícil, nada, yo siempre insto como a cuestionarte tu posición en el mundo. Eh, Creo que es una pega súper necesaria de poder mirar cómo, dónde nos estamos situando en el contexto sociohistórico y político, cuánto sentido te hace eso. Eh, Claro, Comúnmente también yo creo que las preguntas y las respuestas yo también las invito a que se colectivicen, ¿no? A propósito de esta atomización que yo te comentaba hace un ratito y este aislamiento que tú me hablabas hoy, creo que es súper necesario hoy día que se instalen conversaciones, estas reflexiones se colectivicen, ¿no? Que bacán fue poder hoy día, por ejemplo, traer estas ideas y conversarlas contigo, ¿no? Creo que ahí el gran desafío es cómo colectivizamos esto, ¿sí? Creo que en un mundo donde nos están invitando a encerrarnos y a que las luchas sean individuales, yo siempre he propuesto que creo que la vuelta tiene que ser colectiva. Hay los proyectos políticos ¿se te fue el audio? colectivos. ¿Y ahora? Sí, el proyecto, no, no lo estamos censurando por si acaso, Luciano, se le fue nomás el audio. Proyectos políticos, dijiste. Sí, tienen que ser colectivos. Sí, las preguntas y las respuestas tienen que ser colectivas, escuchando a otros, a otras. Sí, Claro, yo siempre apelo un poco a eso y por cierto, yo creo que en la colectividad es donde se sitúa la esperanza también, ¿no? En los claro. proyectos colectivos, en el diálogo, en el aprender a consensuar, en el aprender a escuchar. Creo que ahí es donde yo al menos me esperanzo un poco en un mundo tan apocalíptico como el que estamos, eh, Claro. que es súper necesario ahí como dar la vuelta al colectivo, ¿no? Perfecto, súper bien. En línea de eso, voy a aprovechar de pasar una publicidad. Próxima Dale. semana partimos con programa todos los días, porque este no es un proyecto individual, sino que es colectivo. Lunes voy a estar yo. Martes va a estar la Coté Durán, que es una nutricionista que se integra con nosotros desde la próxima semana. Miércoles va a estar Lisbeth desde México. Jueves, Vanina desde Argentina. Y después el viernes estoy yo otra vez. Así que querían colectividad, acá tenemos colectividad. Eh, no Mansa sé cómo lo vamos a parrilla, hacer. Marcelo. ¿Qué cosa? mansa parrilla programática que tenéis. Sí, sí, todos los días programa
Y también ahora a las 9 va a salir el afiche que tenemos para la próxima semana, pero desde ya les quiero adelantar que vamos a estar hablando sobre intergeneracionalidad y sobre un proyecto que tiene una amiga en Villa Alemana sobre gerontología, ¿sí? No sé si me escuchan, Luciano. Me... Aló, parece que se copió un poquito. Pero ahí está, otra vez. Parece que ahí tenemos problemas con Luciano. Dame un segundo que te estoy aceptando. Dame un segundo. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. ¿Ahí sí? No. Estamos llegando al fin de nuestro programa después de conversar más o menos una hora con Luciano sobre masculinidades. Ahí estamos. Me parece Sí, que... ¿Sí? ¿Me ves, sí, Luciano? te veo y te escucho, súper. Ya, perfecto. Les comentaba a la gente que así damos término a este programa. Obviamente, darte las gracias, Luciano. Felicitarte también por tu trabajo, muy innovador, muy entretenido. Y por sobre todo, yo creo que no se le hace difusión tanto lo que debería. Sí, de repente hay mucho publicidad o marketing relacionado a otras cosas no tan buenas, pero esto no se conoce tanto. Yo hace tiempo había preguntado por temas de masculinidades, incluso una vez me hicieron una capacitación por temas del LGBTIQ+, y yo dije, ok, pero quiero saber sobre hombres, ¿dónde habrá algo? Y me dijeron, no, no sabemos. Y después cuando me invitaron a este podcast y los conocí, me saqué el loto. Sí, así que qué bueno conocerlos a usted, Luciano. Al Javier igual le mandamos muchos saludos. A las chiquillas también le mandamos muchos saludos. Y no sé si me escucha, Luciano. Sí, te Ya, escucho bien. perfecto. Y eso, no sé si te queda algo en el tintero, Luciano. Nada, yo creo que agradecerte a ti, creo que te agradezco aquí como por esto que así, creo que para mí siempre es relevante democratizar el conocimiento. Te agradezco enormemente por haberme invitado, creo que fue un espacio también eh, interesantísimo, qué interesante es poder conversar estas cosas. Así que nada, te agradezco y harto éxito ahí con el programa y voy a echarle un vistazo la próxima semana porque veo que tenía ahí una parrilla bien nutrida. Así que nada, pues, te agradezco y te mando un abrazo enorme, Javier. Gracias, Luciano. Lo último, ¿qué actividades estás realizando hoy en día para ver si la gente se motiva a algo? Hoy día solo estoy con atenciones clínicas, ¿ya? Ya. Así que cualquier cosita ¿Solo eh, hombres o en general? en Ya, general, pero perfecto. claramente mi especialidad está con masculinidades, pero sí trabajo con otro tipo de cuerpo. Perfecto. Eso es lo que estoy haciendo por el momento. Eh, Así que cualquier cosita que alguien quiera contactarme, ahí no duden quizás en escribirme y ahí podemos también conversar y mirar cómo también yo puedo serles útil en los distintos procesos en los que estén. Perfecto. Y también si ustedes conocen algún hombre que se quiera sumar a replantearse estas cosas, bienvenidos sean, nos pueden contactar. ¿Sí? Maravilloso. Ya pues, Luciano, a descansar entonces ahora, porque no podemos hacerlo todo, ¿sí? Somos hombres que necesitamos descansar. Así Súper. que te mando un abrazo, espero que estés muy bien y éxito en todos tus proyectos. Si necesitas algo, acá estamos. ¿Sí? Gracias, Javier. Un abrazo. Buen fin de semana. Descansa. Buenas noches. Igual. Gracias. Chao. Chao, chao.